Muy buenas noches a todos los aquí presentes. Mi nombre es Samuel Free Rodríguez Valdés, matrícula 920568, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esta ocasión? En este momento tenemos la siguiente investigación que forma parte de todo este proceso en cuanto al trabajo de listas y demás y otros métodos de ordenamiento. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. En este caso, vamos a mostrar tres algoritmos de búsqueda y tres algoritmos de ordenamiento. De hecho, vamos a pasar directamente a la diapositiva para hacerlo mejor. Entonces, como mencionaba, presentaremos los fundamentos, funcionamientos, casos de uso y complejidades temporales con Big O, que es una notación que ya vamos a mencionar más adelante, de algoritmo de búsqueda, que en este caso tengo la lineal, la binaria y la interpolación, y luego de ordenamiento, que tengo la burbuja, la inserción y Quicksort. En cada tarjeta incluye explicación, ejemplo práctico y visuales para facilitar su comprensión. Vamos a intentar hacer esto algo dinámico. Entonces empecemos. Tenemos lo que es la búsqueda lineal o lineal search. En cuanto a su funcionamiento, recorre la colección de elemento a elemento desde inicio hasta encontrar el valor o llegar al final, digamos. No requiere datos ordenados, esto es algo muy importante para que sepamos cuál debemos de utilizar. Esto puede ser bastante beneficioso más adelante. Es ideal para listas pequeñas o colecciones dinámicas donde ordenar no compensa. Estos ejemplos son bastante prácticos en el caso de que tenemos que trabajar con una lista de contactos, digamos, en donde no necesariamente estamos obligados o sujetos a tener un orden específico en cada uno de esos datos. Entonces, en cuanto a su complejidad, aquí es donde entramos en el campo de la notación Big O, que esto fue creado básicamente para poder medir el rendimiento cuanto más se le van agregando datos a este programa. Entonces, tenemos bastantes notaciones diferentes para identificarlo, como por ejemplo, en el peor de los casos tenemos ON, que viene significando que el tiempo crece linealmente con los datos. En el mejor de los casos, tenemos O1, que viene siendo que el tiempo constante, el tiempo es constante, no importa cuántos datos se le haya ingresado. En el caso medio, tenemos exactamente igual que el peor de los casos. Y más adelante seguiré con los otros ejemplos. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una forma muy sencilla de cómo implementarlo en Python. Definimos la búsqueda lineal y por medio del ciclo for podemos iterar, digamos, para ir manejando estos valores. Entonces, tenemos la búsqueda binaria, que en cuanto a su funcionamiento requiere una lista ordenada. Esto sí ya es un poquito distinto. Como pueden ver, cada método, cada búsqueda va a diferir muchísimo según las necesidades del cliente, digamos, según la necesidad con lo que usted esté trabajando. Entonces, como le mencionaba, esta requiere una lista ordenada. Divide repetidamente la colección en mitades y compara el elemento medio con el valor buscado, ajustando el rango de búsqueda hasta encontrar el elemento o agotar el intervalo. Entonces, volviendo al caso, en cuanto a su complejidad, en el peor de los casos, aquí tenemos una nueva notación que viene siendo cero digamos o log n, logaritmo n, como sea que lo quiero mencionar, parece logaritmo, sí. En este caso, como le mencionaba, o log n, que esto viene significando entonces que crece muy despacio, lo cual es excelente. Significa que tenemos una buena eficiencia. En el mejor de los casos tenemos O1, que se menciona hace un momento, que el tiempo es constante. En el caso medio tenemos nuevamente que la eficiencia es excelente. Y como pueden ver, un ejemplo práctico que podemos utilizar esto es en bases de datos ordenadas, que se me olvidó mencionar en el anterior. Ah, no, sí, eso lo mencioné, pensé que no se lo había mencionado. En esto, como decía, un ejemplo básico donde lo podemos utilizar es en base de datos ordenadas. Aquí una pequeña implementación de cómo podemos utilizarlo, creando la lista y demás. Vamos a avanzar al siguiente para hacer esto un poquito más rápido porque tampoco quiero hacer el video demasiado largo. Entonces tenemos la búsqueda por interpolación, Interpolation Search. En cuanto a su funcionamiento, similar a la binaria, recordando el tema del orden y demás.
pero estima la posición con interpolación lineal usando el máximo, el mínimo máximo y el valor buscado. Requiere datos ordenados y preferentemente uniformemente distribuidos. O sea, aquí ya se daban dando cuenta que va escalando un poquito el nivel de ordenamiento y que debemos de utilizar en cada cosa. Entonces, en cuanto a su complejidad, en el peor de los casos, tenemos ON, que el tiempo crece linealmente con los datos si la distribución es irregular. En el mejor de los casos, O1, en el caso medio, y aquí tenemos algo nuevo que viene siendo O log log N, que en cuanto a log log, si no me equivoco, el tiempo crece más rápido que lineal, pero con mucho más, o sea, era que funciona mejor para datos más, cuando hay una mayor cantidad de datos. Entonces, un ejemplo práctico que podemos encontrarlo es en claves numéricas previsibles, como este pequeño ejemplo que podemos ver aquí. Y aquí su implementación en Python. En cuanto a lo que les expliqué, de eso fueron métodos, digamos, de búsqueda. Ahora vamos con el método de ordenamiento, porque claro, al igual como estamos hablando de que todo debe estar ordenado, también vamos a mostrar cómo se debe de ordenar. Esto es bastante importante, todo debe de ir un poquito de la mano. Entonces, los que les voy a mostrar ahora son el método de burbuja, de inserción y quicksort. En cuanto al método de burbuja, en cuanto a su funcionamiento, compara pares adyacentes y los intersecta de manera que si está en orden incorrecto, repite hasta que no haya intercambios. Burbujea, digamos, hasta cierto punto. El mayor hacia el final y en cada pasada. En casos sí, en algunos casos simple, es simple de implementar, disculpen. Es útil en listas pequeñas o casi ordenadas. Es ineficiente para listas grandes. En cuanto a su complejidad, peor y medio viene siendo O n al cuadrado, que ya esto es una notación distinta, que significa que el tiempo crece cuadráticamente, lo que significa que es muy lento para listas grandes. Entonces, a lo mejor tenemos O n, vuelvo y repito, significa que el tiempo crece linealmente con los datos. Mejor O n con optimización. Y aquí una implementación de cómo viene siendo en la lista en Python. Entonces, continuemos ya para ver si vamos finalizando con esto. Excelente. Tenemos la inserción, que viene siendo insertion sort. En cuanto a su funcionamiento, construye y la sublista ordenada, insertando cada elemento en su posición correcta, como ordenar cartas en la mano. Viene siendo el arte de barajar, digamos. Es estable y eficiente en listas pequeñas o parcialmente ordenadas. En cuanto a su complejidad, peor y medio, viene siendo O a la cuadrática, que como lo mencioné, es muy lento para listas grandes. En el mejor de los casos, si ya está ordenada, pues ya saben, crece linealmente junto con los datos. Y en cuanto a su uso típico, tenemos listas cortas, subestructura de algoritmos híbridos y demás. Aquí una sencilla implementación donde vemos que utilizamos simples bucles, ciclos para trabajar con eso. Y ya por último, como los que mencionaba, tenemos Quicksort, o sea, hay muchos más, evidentemente, simplemente que estos fueron los que me llamaron la atención y quise explicarles. En cuanto a su funcionamiento, elige un pivote, particiona la lista en menores, iguales y mayores y ordena recursivamente las sublistas. Muy usado en bibliotecas estándares por su eficiencia promedio y comportamiento in place. En cuanto a su complejidad, en el peor de los casos, vuelvo, como pueden ver, tenemos nuevamente la anotación de que es de O a la n negativo, a la n al cuadrado, igual significa que no es muy bueno para listas grandes. Esto es para el pivote malo. En el mejor y caso medio, n log n, con una buena elección del pivote, recordando que n log n, el tiempo crece más rápido, si no me equivoco, que el lineal, pero es mucho más lento que el cuadrático. Es bueno para cuando hay muchos datos, para datos grandes. Entonces,
Eso funciona principalmente por ordenar tareas por prioridad en una capa de gestión. Por ejemplo, un ejemplo donde más lo podríamos apreciar sería en algunos aspectos del trabajo. Como pueden ver, hay ocasiones en las que nosotros tenemos cierta cantidad de tareas que tienen un orden de prioridad según la vamos a cumplir. Entonces, esto trabaja directamente con eso. Aquí tenemos una forma de representarlas. ¿Y qué podríamos hacer en conclusión? Luego de hacer varias pruebas con uno, con otro, ingresando una mayor cantidad de datos y demás, podríamos decir que en este caso, por ejemplo, Quicksort es mucho más eficiente para listas grandes, como lo pueden ver, que viene siendo la notación que le mencionaba de O log n o n log n. Esto demuestra que, como le mencionaba, para en el caso de listas con mayor cantidad de datos, puede ser una muy buena opción. Ya los algoritmos simples como burbuja, inserción o selección crecen cuadráticamente y se vuelven lentos cuando se le va ingresando más y más datos. Y volviendo, retornando un poquito a los de búsqueda, digamos que el de búsqueda por interpolación vendría siendo el más rápido en listas ordenadas y con datos uniformemente distribuidos. Creo que podríamos decir lo que es el mejor en estos casos. Sin embargo, es bueno reconocer que si los datos no son uniformes, la búsqueda binaria suele ser más confiable. Pero bueno, esto dependerá muchísimo del caso al que se esté enfrentando. Entonces, esto fue todo por hoy. Espero que haya quedado un poquito clara la explicación, a pesar de haber sido tan rápido en explicar las cosas. Y bueno, fue un placer para mí.